de ultrasonido testicular en el adulto. Vamos a empezar con una diapositiva que transmite paz, tranquilidad para poder ya entrar al tema en sí. El ultrasonido del testicular en el paciente adulto conlleva una serie de patologías, dentro de las cuales cuando nosotros las estudiamos nos damos cuenta que, que muchas veces algunas cosas parecen sencillas y que muchas son complicadas, pero muchas de las patologías que se ven con más frecuencia son las que son patologías de procesos inflamatorios. Entonces, cuando nosotros vemos los testículos, como en el caso de esta imagen que tenemos acá, vemos el testículo derecho y el testículo izquierdo, y alrededor del testículo vemos los epidídimos, donde sale el conducto deferente y llega a la ampolla, a la vesícula seminal, en donde se llena el contenido. Aquí salen los espermatozoides de los cultivos de los testículos, llegan al epidídimo, se transportan de la cabeza al cuerpo, a la cola del epidídimo, suben por el conducto deferente y llegan a la ampolla, a las vesículas seminales, en donde se inyecta líquido de las vesículas seminales y de otras glándulas de Cooper. Y este líquido ya con él se convierte en el semen, y es el que en esta parte final se convierte en más semen, y luego el semen pues sale a través de la uretra hacia la parte exterior del pene. Pero esta estructura padece de muchas sintomatologías, y una de las sintomatologías que con mayor frecuencia se ve es el dolor. Entonces, usualmente este dolor va asociado a una o a dos o a tres entidades que se encuentran presentes en los pacientes en el momento que uno realiza los exámenes y encuentra los hallazgos compatibles con estas entidades. Una de ellas son las orquitis, otras son los varicoceles, los hidroceles, la criptoquidia, que esta la vamos a tratar muy poco porque en realidad esta se ve más en el paciente pediátrico. Entonces esta la dejamos afuera, aunque hay unas partes donde vamos a tocar un poquito de esto. Y los hidroceles. Nosotros vemos que normalmente en el testículo normal siempre va a haber un poquito de líquido para que tenga esa capacidad de ser retráctil y tener un deslizamiento adecuado dentro de la bolsa escrotal, y nos permita de tal manera poder tener esa actividad de acercarse más al calor del cuerpo cuando hay frío, y de alejarse cuando hay mucho calor, para mantener una temperatura promedio. Cuando estas bolsas, ese líquido que se produce normalmente, como en el caso de esta primera, no se absorbe adecuadamente o se produce más de lo que se espera, entonces resulta que nosotros vemos que se acumula líquido, y es cuando se producen los hidroceles. Los hidroceles que pueden ser comunicantes y no comunicantes. Los no comunicantes son los que conectan directamente al canal inguinal, y son los comunicantes, y los no comunicantes cuando el líquido se queda estrictamente en el escroto. Entonces, aquí vemos nosotros un videito de un testículo con un proceso inflamatorio crónico. El paciente en 3 meses había tenido un absceso, y vemos cómo la circulación se encuentra incrementada, pero no solo se encuentra incrementada, sino que los vasos son más gruesos de lo que uno ve normalmente en un Doppler color, la circulación sanguínea de una estructura. Y este paciente, pues, evolucionó satisfactoriamente, pero muy lentamente, y obviamente pues deformó sus testículos. En la parte de abajo nosotros vemos cómo se ve un Doppler color normal en un testículo, y si ustedes comparan estos dos testículos con el Doppler color del video, ven la diferencia entre algo que es anormal y algo que es normal. La técnica de los testículos usualmente se estudia con un traductor lineal de 5, 6 hasta 12 MHz, para poder obtener imágenes adecuadas. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder ver el testículo en una sola proyección, pues lo vemos en una sola proyección. Pero cuando no se puede, entonces hacemos una reconstrucción a través del transductor lineal, como la que acá vemos. Entonces nosotros vamos a tener la reconstrucción de un testículo en toda su extensión, a través de la reconstrucción de imágenes. Entonces, se hacen cortes longitudinales, se hacen cortes transversos, y la orientación longitudinal o transversa va a depender de la movilidad del testículo, y obviamente de la posición en que se ubique, para que nosotros podamos obtener las imágenes. Usualmente cuando estamos enseñando ultrasonido, nosotros les decimos a los médicos que se encuentran en este proceso de aprendizaje, que claro, lo sagital siempre está en relación con la región cefálica de la cabeza, como la parte superior, y la región
inferior del cuerpo como la parte inferior de un corte sagital. Sin embargo, muchas veces, de acuerdo a cómo anatómicamente se ubique la estructura, nosotros debemos de reproducir la imagen sagital en base a lo que nosotros hemos aprendido, que es sagital en un estudio normal, aunque en un momento dado perdamos la relación cefálica. El testículo presenta una anatomía como la que les describí, con parte del proceso fisiológico en una forma breve, pero normalmente se describe como una morfología ovoide, fuera de su morfología ovoide, pues aplanado y transversal. Tiene dos caras laterales, una externa y una interna, y dos bordes, una anteroinferior y otro postero superior. Dos extremidades con con dos polos, un anterior y un posterior, y un polo superior y un polo inferior. El epidídimo pues se divide en tres partes, en la cabeza, el cuerpo y la cola. En esta estructura es muy importante y vuelvo a regresar aquí a esta área donde nosotros vemos el epidídimo, es que nosotros normalmente cuando hacemos los cortes de testículo y los sacamos conjuntamente con el epidídimo, nosotros únicamente estamos viendo nada más lo que es la cabeza del epidídimo. No estamos viendo el cuerpo del epidídimo, ni estamos viendo la cola del epidídimo, ni la unión del epidídimo con el conducto deferente. Pero, ¿por qué es importante la cabeza? Porque la cabeza es la parte central donde se une la mayoría de la circulación, la mayoría de los espermas antes de ser transportados y llevados a través de los conductos del epidídimo hasta hasta la ampolla del conducto deferente. Pero es importante porque cuando ya tenemos patología en esta área, lo más probable es que también hay patología en el cuerpo y la cola. Y es así como nosotros vemos, pues, los quistes o espermatoceles, vemos las calcificaciones, este tipo de alteración. Pero usualmente cuando nosotros hablamos de evaluar epidídimo, en realidad deberíamos de evaluar su cabeza, deberíamos de evaluar su cuerpo, deberíamos de evaluar su cola y su unión con el conducto de frente. Usualmente, como les digo, la mayoría de veces solamente evaluamos la cabeza del epidídimo. Entonces aquí tenemos otra imagen en donde nosotros vemos el cordón espermático, vemos el músculo cremaster en la parte media del cordón espermática, vemos el conducto deferente que va ascendiendo, vemos el plexo pampiniforme tan importante para el diagnóstico de los varicoceles, vemos el epidídimo y la colocación dentro de un testículo, vemos el apéndice del epidídimo, y en esta parte, quizá en otra plática vamos a hablar específicamente de los apéndices testiculares. Son varios y dentro de todos esos pues se encuentran las hidátides de Morgagni, pero hay una gran cantidad de apéndices que muchas veces estas pueden inflamarse y nosotros pues como no lo investigamos a veces bien o nos llevamos porque el epidídimo está inflamado, no le ponemos atención a los apéndices, que son verdaderamente los que en ese momento están dando la mayor sintomatología aguda en ese paciente con dolor testicular. Pero esto sí tendría que ser tema de otra plática. Vemos la capa parietal de la vaginal y vemos la capa visceral vaginal del testículo. Entonces, aquí nosotros vemos cómo la circulación sale de la aorta a través de la arteria testicular y cómo se llega a lo que es el plexo pampiniforme, donde se une en el trayecto, en ocupación de espacio, se une con la región venosa, con la región arterial. Vemos cómo la región arterial entra, envuelve todos los testículos y por cada canalículo testicular va ingresando la irrigación para que a través de eso salga también el drenaje venoso, y este drenaje venoso cómo asciende recogiendo la sangre alrededor del testículo y ascendiendo hasta el plexo pampaniforme hasta llegar a la vena cremastérica. Entonces es muy importante nosotros tener en cuenta estos aspectos, porque ya con estos aspectos pues entonces podemos entender algunas cosas cuando vemos las imágenes al hacer el rastreo con el ultrasonido. El testículo normalmente está formado por un gran número de tubos o conductos seminíferos en los cuales se produce el esperma. El esperma se vacía a los conductos rectos y de ahí se conducen a la cabeza del epidídimo, que es donde se acumula la mayor cantidad. El epidídimo cuenta con cabeza, cuerpo y cola, como ya habíamos visto, y este último se une al conducto deferente, que se extiende hasta la ampolla del conducto deferente. La ampolla del conducto deferente es proximal a la glándula prostática.
Las vesículas seminales, una a cada lado de la próstata, vacían su contenido en el extremo prostático de la ampolla y el contenido de la ampolla, del conducto deferente y de las vesículas seminales pasan al conducto eyaculador para vaciarse en la uretra interna o prostática. Finalmente, la uretra constituye la última etapa de la unión del testículo con el exterior. La uretra está provista de moco producido por un número elevado de glándulas de Litre localizadas en su extensión y las glándulas laterales, que son las glándulas bulbouretrales voluminosas, y las otras laterales, que son las glándulas de Cooper, localizadas cerca del origen de la uretra. Aquí vemos una imagen de, vemos los conductos seminíferos, vemos la túnica búgea, vemos los septos entre los conductos seminíferos, vemos el lóbulo, los lóbulos del testículo, vemos el epidídimo y su cabeza, vemos la red testicular o red testis, vemos el conducto deferente y vemos la cola del epidídimo. Entonces, nosotros cuando vemos a los pacientes, al menos en donde, en el hospital y donde hemos estado laborando, cambia un poquito, porque digamos, en la clínica privada, la mayoría de consulta de los pacientes es por dolor testicular. Y ya algunos, pues, son solamente unas epididimitis. Sin embargo, hay otros que tienen orquiepididimitis y hay otros, pues, tienen hidroceles, tienen torsiones testiculares cuando es un caso agudo, tienen un quiste testicular o espermatocele, tienen un varicocele, algunos tienen hematoceles cuando van relacionados con traumas. Eso lo vemos mucho, sobre todo en las personas que conducen moto. Sin embargo, crónicamente el uso de la moto y el calor que el motorcito de la moto genera y que se transmite al tanque, que es el que ellos llevan entre las piernas, los ha llevado a tener mucho dolor testicular, a orquiepididimitis por el cambio de la temperatura y a hidroceles y varicoceles, que es bastante frecuente. Es importante que cuando nosotros hablamos de varicoceles, debemos de tener presente que siempre para valorar el grado de varicoceles, si lo queremos clasificar en grado 1, 2 o 3, o lo queremos clasificar en leve, moderado y severo, tenemos que ver en realidad en el momento de la maniobra de Valsalva. Nosotros ya vemos antes de la maniobra de Valsalva en el plexo pampaniforme dilatación venosa, pero cuando hacemos la maniobra de Valsalva, nosotros vamos a ver si estas se hacen en una forma leve, que no sobrepasan los 10 milímetros, o si sobrepasan y llegan a 20 milímetros, o sobrepasan los 30 milímetros para llegar a una forma. De diámetro. Entonces es muy importante realizar la maniobra de Valsalva. Yo me he dado cuenta que muchas veces no la realizan y en realidad solo dicen, está en esta y esta forma, pero en realidad lo que nos establece el grado del varicocele va a ser la realización de la maniobra de Valsalva. Usualmente a todos estos cuadros va siempre, puede ir asociado a una hernia inguinal y es muy importante investigar que no hayan imágenes que generen un abultamiento en la región del canal inguinal, porque si encontramos algún abultamiento, identifiquémoslo y hagamos una maniobra basal y también vamos a ver cómo la hernia sale y se reduce, o si no sale parcial y se reduce parcialmente porque a veces están encarceladas. Entonces tenemos que localizar en este caso lo que es el anillo y para la medición del saco como un par de casitos que les traigo ahí. Vamos a hablar del dolor testicular y tomar en cuenta que usualmente la mayoría de casos de dolor testicular está dado por orquiepididimitis. Las infecciones del epidídimo y los testículos son infecciones similares, son aquellas invasiones de microorganismos patógenos que se producen en algún punto del aparato reproductor y urinario masculino, por lo que pueden estar presentes en el líquido seminal, en el recorrido. Y algo que, entre paréntesis de esto, es que muchas veces este tipo de procesos infecciosos son asintomáticos. En el recorrido que se deben seguir los espermatozoides y el líquido seminal para salir al exterior, se producirá un contacto con la zona infectada, pudiendo alterar la capacidad de los espermatozoides para fecundar el óvulo. Asimismo, la inflamación debida a la infección puede causar una obstrucción o impedir la salida de los espermatozoides en el momento de que es eyaculado. Por todo ello, las infecciones en el tracto reproductor masculino pueden provocar problemas de fertilidad en el paciente y por tanto dificultad para lograr un embarazo.
Habitualmente las infecciones seminales no causan síntomas, por lo que es posible que éstas permanezcan en el paciente sin ser detectadas durante un largo periodo de tiempo. Precisamente por esto, es decir, por no tratar las infecciones seminales lo antes posible, pueden generar infertilidad masculina, que puede ser a veces de por vida, porque no fueron tratados en su momento. Porque como les indicaba, el problema de estas es que muchas veces son asintomáticas. Y a eso debemos que muchas veces cuando hacemos un ultrasonido, nosotros vemos de inmediato microlitiasis testicular en pacientes que dicen, pues si yo no estaba enfermo de nada, pero tuvieron que haber estado enfermos en algún momento dado para poder haber evolucionado hacia una microlitiasis testicular. Puesto que en la mayoría de las ocasiones el hombre desconoce que tiene una infección, es muy común que se detecte tras acudir a consulta médica por infertilidad de la pareja. El paciente puede notar ciertas molestias si presenta una infección seminal como las que se enumeran a continuación, cambios en el semen, como por ejemplo en su olor y color, irritación y comezón, ardor al orinar, secreción de líquido por la uretra, sangre en el líquido seminal, dolor inguinal o genital, ya sea de próstata, pues, de testículos o de todas las estructuras que se encuentran comprometidas en esto. Aquí reproducimos los cambios de color en el semen, que es muy importante tener la secreción por la uretra, el ardor urinar y la sangre en el líquido seminal. Muchas veces cuando los pacientes consultan, fíjese que mi semen me está saliendo con sangre, lo primero es que mire, usted se traumatizó en su vida sexual activa y esto, pero muchas veces no pensamos en que en realidad el paciente puede estar muy inflamado de toda esta red que ya vimos anatómicamente en su funcionamiento y que eso es lo que hace que sangre, que no es que en realidad ha sido traumática su vida íntima, sino que en realidad tiene un proceso infeccioso o dos o tres procesos infecciosos que están afectando toda esta vía. En caso de que exista alguno de estos síntomas, es importante que el paciente evite las relaciones sexuales y consultar al médico inmediatamente para que le solicite un análisis de semen y de orina. Y otra cuestión es que piden el análisis de semen solo para hacer el recuento de espermas, pero no le piden un cultivo, no le piden un frote para ver si en un gram hay detección de bacterias o hay bacilos ácido alcohol resistentes. La tuberculosis es muy frecuente a nivel de los epidídimos y de los testículos. Aquí tenemos un ejemplo de una epididimitis. Tenemos un paciente de 69 años, un testículo derecho aumentado de tamaño, dolor y leucocitosis de 20.000. El epididimo derecho aumentado de tamaño de la cabeza y la cola con hipoecogenicidad y el testículo y el epididimo izquierdo son normales. Aquí en este caso vemos nosotros que el aumento del testículo derecho se encuentra un poquito aumentado de tamaño, más sin embargo, aún por ser en muchas áreas aún presenta su ecogenicidad normal, en otras se encuentra alterada. Entonces ya estas partes ya son unas partes de epididimitis, perdón, de orquitis. Pero cuando hablemos del epidídimo, y aquí en este caso de esta diapositiva, nosotros vemos el epidídimo en toda su extensión alrededor del testículo hasta llegar hasta la cabeza. Entonces tenemos la cabeza del epidídimo que está aumentadita de tamaño, vemos el cuerpo del epidídimo y vemos la cola del epidídimo. Y aquí vemos un pedacito de lo que es el conducto deferente. Entonces vemos que es un epidídimo aumentado de tamaño. El epidídimo en toda su extensión se puede ver, pero es un poquito dificultoso verlo. Pero cuando nosotros lo vemos aumentado de tamaño, hipoecogénico, y lo vemos en toda su extensión, algo está pasando. O algo está pasando en el entorno o algo está pasando en el interno de la estructura del epidídimo. Aquí tenemos este mismo paciente, entonces se le realiza el estudio y vemos que se muestra un incremento flujo de Doppler arterial y venoso en la cabeza y la cola del epidídimo y también se encuentra aumentado en el testículo en menor intensidad. Aquí vemos nosotros, si ustedes recuerdan la primera diapositiva del inicio, cómo se miraba el flujo Doppler en un testículo normal, pues no, si la tienen presente en la mente van a ver la diferencia entre este flujo Doppler que es no solo es de vasos engrosados, sino de lenta circulación y de dilatación persistente, mientras que cuando es normal, la dilatación es poco persistente. Cuando hablamos del epidídimo, miren el epidídimo cómo se llenó de circulación, que va y sale, es una gran cantidad. Pues nos pasamos a la otra evaluación y vemos acá cómo el epidídimo está altamente incrementado en su circulación. Eso quiere decir que es un proceso inflamatorio bastante delicado, bastante serio. Le aplicamos el Power Doppler y vemos acá nosotros cómo es la gran cantidad de incremento de la circulación que le está provocando el proceso inflamatorio del epidídimo. Y a pesar que hay un poquito de orquitis, si ustedes se dan cuenta, ver un vaso así de no es normal verlo, ¿verdad? Y persistente menos. Pero
si comparamos el testículo con el epidídimo, este es el epidídimo y este es el testículo, nosotros vemos cómo en la cabeza del epidídimo y sus estructuras circunvecinas están incrementadas en la circulación, igual aquí en la parte del cuerpo que vemos. Aquí en otra proyección vemos cómo la circulación, a pesar que está aumentada, ya es un poquito menos en el testículo, en este corte, sin embargo el epidídimo sí en alto incremento por el proceso inflamatorio. Luego tenemos otro caso de epididimitis. Vemos nosotros cómo el testículo derecho y el testículo izquierdo están de tamaño normal, pero se identifica normalmente como al haber un proceso inflamatorio se obstruyen las venas, entonces se produce un hidrocele. Entonces puede ser que nosotros al epidídimo más el proceso inflamatorio testicular podemos encontrar asociado un hidrocele. Este paciente evolucionó favorablemente con el tratamiento de antibióticos, pero las imágenes, lo que les quiero decir, la secuencia a lo que puede ir evolucionando un paciente con todo esto. Cuando nosotros son por procesos inflamatorios, en la mayoría de casos, las complicaciones de los hidroceles, de los varicoceles, tienden a desaparecer. Mas, sin embargo, si se produce una obstrucción que afecte las válvulas venosas, pues obviamente el hidrocele va a ser persistente. Aquí tenemos otro paciente de 89 años con un testículo de 89 años, diabético, testículo derecho normal. Nosotros vemos cómo la ecogenicidad del testículo ha cambiado por completo. Miren, esta zona está, a pesar que este es menos hipoecogénica, pero esta es hiperecogénica de mapeado geográfico y esta con zonas aisladas hipoecogénicas dentro del mapeo geográfico de la hiperecogenicidad. Y encontramos unos microcálculos dentro de esta estructura. Se dice que los microcálculos para que podamos hablar de microlitiasis deben de haber más de 5 y nosotros aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya podemos hablar también que asociado existe una microlitiasis testicular. Hay un hidrocele alrededor con la acumulación de líquido y vemos nosotros en esta parte del epididimo que no se define el casquito del epididimo, sino que se ve todo borroso y todo deformado, también con microcalcificaciones en su interior, y es por el involucramiento que tienen ese proceso inflamatorio tan severo. Vemos ya aquí una zona quística, que los quistes y los espermatoceles son sinónimos, como vamos a ver más adelante. Y aquí vemos entonces la cabeza deformada del epidídimo y vemos el cuerpo del epidídimo y la cola del epidídimo que va. Miren la ecogenicidad. Aquí el predominio del proceso inflamatorio es de la cabeza del epidídimo, mientras que el cuerpo y la cola pues están en un proceso inflamatorio, pero están menos inflamados. Y nosotros vemos cómo el conducto central ahí, lo vemos acá en esta parte, cómo se define debido al proceso inflamatorio que existe en el epidídimo. El conducto central del epidídimo uno lo ve solo si existe algo que produzca un éxtasis en la producción de secreciones o que exista una exagerada cantidad de secreciones. Y lo contrario, uno no lo ve. Lo normal es no verlo, sino solo ver la ecogenicidad del epididimo. Pero cuando nosotros vemos conducto, quiere decir que ahí hay ciertas áreas. Es tan intensa la inflamación que hace que la ecogenicidad de las paredes se resalte dentro de lo intenso de la ecogenicidad del proceso inflamatorio en el epidídimo. Aquí nuevamente tenemos el mismo paciente con su testículo derecho normal y nosotros vemos cómo el testículo izquierdo está deformado, como ya vemos nosotros un hidrocele complejo, ¿verdad? O un mixto con, con unos septos como secuela del proceso inflamatorio. Aquí no vemos otro paciente, el mismo paciente, perdón. Vemos, este es un corte sagital, vemos la cantidad de líquido, vemos los septos y vemos la distinta diferenciación de tonos de ecogenicidad hipoecogénica con áreas de hiperecogenicidad con microlitiasis en este paciente. El estudio de hoy no demostró aumento de la vascularización, lo que quiere decir que el paciente ya venía mejorando con el tratamiento. Asimismo, vemos este paciente nuevamente, cómo después con el tiempo, cómo fueron quedando sus testículos. Y esto es lo que yo les decía. No sabemos en realidad, dependiendo del grado de proceso inflamatorio y la duración del proceso inflamatorio y la respuesta en cuanto que sea inmediata, mediana o tardía que tenga el tratamiento del proceso inflamatorio, así van a ser las secuelas que dejen en este paciente. Este es el mismo paciente que traíamos de allá y vemos cómo quedó en el posttratamiento de un antibiótico un mes más tarde. Entonces ya vemos que estos testículos van a quedar ya con cambios fibróticos de una otitis crónica, ¿va? Y una microlitiasis testicular y probablemente el hidrocele en este paciente con los septos va a persistir siempre.
Aquí, este mismo paciente, vemos en los cambios que habíamos dicho en los testículos, pero miren cómo quedó el epidídimo. El epidídimo quedó en esta forma y formó todos estos tabiques, pero que son pequeños espermatoceles en la cabeza del epidídimo. Lo vemos acá y lo vemos en esta reproducción. Ya el epidídimo ya va presentando calcificaciones, que son estas áreas hiperecogénicas aisladas dentro de lo hipoecogénico, ¿verdad? Y obviamente el hidrocele con sus tabiques intermedios. Aquí tenemos otro caso, nosotros de una epididimitis crónica, vemos pequeñas formaciones quísticas en el epidídimo, vemos la presencia de una microlitiasis testicular múltiple, ustedes ven tanto en el testículo derecho como en el testículo izquierdo, es un paciente de 52 años, con microlitiasis testicular bilateral y una epididimitis crónica, ¿verdad? Vemos cómo la morfología del epidídimo va cambiando, y ya no es aquel contraste agradable, sino es un contraste diferente, y ya vemos cómo se va asociando la presencia de, de líquido en ahí, o sea, de hidrocele. Aquí vemos otro paciente de 45 años, miren cómo ha ido, está formando sus espermatoceles acá, está calcificando estas partes del epidídimo, y cómo la morfología de la cabeza del epidídimo está como que fuera un capirote de aquellos de Semana Santa. Aquí vemos en este otro corte, que tiene múltiples espermatoceles o imágenes quísticas en el epidídimo, vemos las zonas de calcificación, y aquí sí vemos un espermatocele de un poquito mayor que los que estábamos viendo. Todos son cambios de epididimitis crónica, más obviamente los cambios de orquitis crónica, más la micolitiasis. Otro caso aquí, vemos nosotros nuevamente el líquido, o sea, un hidrocele, vemos calcificaciones, vemos áreas de espermatoceles, o más hidrocele, este es el del lado izquierdo, igual hidrocele, un espermatocele pequeño, y las áreas de epididimitis crónicas en hiperecogénicas, vemos una microlitiasis testicular en ambos testículos. Luego venimos aquí nuevamente y en este otro paciente, que es un paciente de 24 años, pacientes jóvenes, el de arriba es de 35 años, ambos pacientes son jóvenes. Vemos cambios similares, vemos los hidroceles y vemos los cambios crónicos. Y vemos acá los cambios de orquitis crónica. Y si nosotros le ponemos atención a esta parte, si me están siguiendo en la conferencia, pues vamos a ver que aquí hay un vaso dilatado, que ya solo con ver este vaso ya sabemos que este paciente tiene un varicocele. Aquí tenemos otro caso, lo mismo, las áreas hiperecogénicas con calcificaciones, pequeños espermatoceles. Aquí ya vemos las venas dilatadas de pequeños varicoceles, vemos hidrocele, áreas de calcificaciones. Y aquí nuevamente vemos esto, un pequeño espermatoceles, las zonas de calcificaciones, y aquí abajito vamos a ver nosotros ya venas dilatadas, que nos está diciendo que ese paciente tiene varicocele. Aquí vemos un poquito de hidrocele. Vemos acá cómo el testículo se ha deformado por completo, tiene áreas hiperecogénicas, hipoecogénicas, segmentarias, fragmentarias, elongadas, esas y todo. Esto es secundario a la formación de un absceso testicular que obviamente compromete el testículo y el epidídimo. Aquí vemos en el epidídimo izquierdo que en este paciente estaba menos comprometido. Vemos nuevamente que tiene lesiones de epididimitis crónica en esta área. Ven ustedes cómo están las calcificaciones acá. Estas ya son lesiones dentro del testículo que están afectándose bastante, ¿va? Y estas son las lesiones en el epidídimo. Pero este epidídimo probablemente va a tener una buena recuperación porque ustedes se dan cuenta, su morfología la conserva adecuadamente. Hay un poco de hidrocele, y acá nosotros vemos nada más los cambios crónicos en el testículo izquierdo, que no son tan severos como los del derecho. Aquí tenemos el testículo derecho de ese mismo paciente, miren cómo está deformado y alterado. Y aquí vemos nosotros nuevamente, en ese paciente también hicimos un Doppler que es muy parecido al de la primera diapositiva, y también vamos a ver nuevamente exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo corre todo esto? Vamos a pasar ahora, vamos a revisar los hidroceles, cómo encontramos los hidroceles en los pacientes. Se habla que el hidrocele, pues los testículos ya sabemos que se encuentran dentro de la bolsa denominada escroto, eso ya todos lo sabemos, las bolsas escrotales o bolsa escrotal dividida en dos. Ahí los testículos se encuentran inmersos en una pequeña cantidad de líquido que ayuda a que sean móviles y menos vulnerables a los golpes, como lo expliqué al principio. Y hablamos de hidrocele testicular o escrotal cuando la cantidad de líquido de esta zona es mayor de lo normal.
El hidrocele testicular es el más frecuente y alrededor de un 5% de los renacidos del sexo masculino suelen presentarlo. Y como les decía, pues puede ser un hidrocele no comunicante o comunicante. Aquí en este caso se está comunicando hacia arriba, entonces quiere decir que este es un hidrocele comunicante. Cuando el hidrocele no tiene comunicación energía, está solo dentro de la bolsa escrotal, es un hidrocele no comunicante. Y aquí nosotros vemos un testículo normal con su cantidad de líquido normal para que este líquido le sirva de, de, como engrase, ¿verdad? De lubricación. Es el término correcto para poder deslizarse, acercándose al cuerpo o alejándose al cuerpo de acuerdo como esté manejando la temperatura del cuerpo. Entonces, existen dos causas principales de hidrocele que dan lugar a dos tipos básicos de esta patología, el hidrocele congénito y el hidrocele adquirido. El hidrocele congénito es el que aparece en los bebés recién nacidos. Se trata de un tipo de hidrocele testicular más común y también se conoce como hidrocele comunicante. Este tipo de hidrocele se produce cuando la túnica vaginal del testículo no se ha cerrado completamente, de forma que se conserva la comunicación con la cavidad peritoneal. Esto lleva a que el líquido fluya hacia la cavidad escrotal. Durante el desarrollo normal, los testículos descienden a través de un conducto inguinal, desde el abdomen hasta el escroto. En este caso, los hidroceles se forman cuando este conducto no se logra cerrar y el líquido peritoneal pasa desde el abdomen por el conducto abierto y se acumula en el escroto. Por este motivo, se ve el testículo hinchado por fuera y con líquido anecoico en el ultrasonido. Y este sería un hidrocele comunicante. El hidrocele congénito puede ir acompañado o no de una hernia inguinal. El hidrocele congénito es muy común en los bebés, pero suele desaparecer entre los 18 y los 24 meses de edad. Si no desaparece entre los 18 y los 24 meses de edad, entonces si esto no se diera así, entonces este hidrocele es un hidrocele comunicante y la única solución que va a tener en estos niños es la cirugía. El hidrocel adquirido, ¿verdad? El hidrocel adquirido es en contraposición al anterior tipo, este es conocido como hidrocele no comunicante. El principal motivo por el que surge la comunicación de líquido de los hidroceles no comunicantes es de una inflamación causada por distintas razones como la infección, la torsión testicular, el traumatismo, epidimitis, tumores y otro tipo de entidades. Por otra parte, una cirugía en la zona testicular como la vasectomía, la intervención del varicocele o de una hernia inguinal pueden ser causas también de aparición de hidrocele. El hidrocele adquirido ocurre en los niños y adultos. Lo más frecuente es que el hidrocele no comunicante que aparece a partir de los 40 años. A mí me pregunta un paciente de 60 años, imagino que había leído sobre esto y me dice, mire doctor, ¿mi hidrocele es comunicante o no comunicante? Pues obviamente él es no comunicante, ¿va? Pero, ¿por qué? Porque ya vimos que el comunicante se produce más que todo en los niños, ¿verdad? Y que si no se resuelve entre el periodo hasta los 14 meses, pues va a requerir una cirugía. Entonces aquí tenemos nosotros un ejemplo de un hidrocele, ¿verdad? Cómo se ve clínicamente uno moderado y cómo al hacer el rastreo con el ultrasonido, nosotros vemos de que en el lado derecho vemos el líquido del hidrocele y vemos este montón de detritus de su interior, quiere decir que es un hidrocele complejo que ya ha tenido infecciones previas y ha generado esta cantidad de líquido. No es un hidrocele libre como el que tenemos del lado izquierdo, que es un hidrocele libre, o sea, en el escroto izquierdo, ahí no llegó la infección, más sin embargo, en los testículos ya vemos cambios, secuelas de cambios inflamatorios crónicos. Aquí tenemos un hidrocele, vemos los cambios inflamatorios crónicos de los testículos, vemos microcálculos como se ven en el testículo contralateral y el líquido alrededor de los testículos. Aquí en la parte de abajo, este es un hidrocele severo de un paciente que tenía años de tener ese hidrocele y aún así tuvo familia, pero cuando los hidroceles son severos como este y así complicados porque han tenido sus infecciones, los epidídimos se separan del testículo, entonces el testículo se queda por un lado y entonces el epidídimo se viene acá y aquí vemos nosotros la cabeza del epidídimo, vemos un espermatocele en el epidídimo, vemos el cuerpo del epidídimo y vemos la cola del epidídimo. Se separa por completo, usted nos puede ver el epidídimo como en toda su extensión sin mayor dificultad, a lo que uno encuentra dificultad cuando no existen esas cantidades de líquido que generen esta separación. En el lado izquierdo también el epididimo no solo ya está separado, sino está atrofiado. Aquí está la cabecita, miren lo que quedó del cuerpo y miren lo que quedó de la cola. De aquí ya salía adelgazado lo que era el cordón espermático. Entonces, a veces uno puede reproducir en imagen todo lo que uno ve,
pero lo que le quiero decir es que a pesar de que aquí en el lado derecho estaba bien complicado y se está deformado, tiene espermatoceles, hay vasos dilatados de varicoceles a su alrededor, nosotros vemos cómo el epidídimo del lado izquierdo se ha atrofiado por completo, y si comparan la dimensión de este epidídimo solo a ojos vistas sin medirlo, van a ver que hay diferencia de tamaño entre ambos, ¿verdad? Este se está atrofiando y deformando, ya probablemente aquí ya existe en el lado izquierdo, probablemente una fuerte de proceso de esterilidad. Entonces aquí tenemos otro hidrocele severo derecho y se empieza a ver la separación entre bolsa escrotal y el del izquierdo, ambos complicados y complejos por las infecciones. Al enfocar el izquierdo vemos que en el testículo izquierdo ya existen microcalcificaciones, ¿verdad? Y eso es evidente que estos dos hidroceles ya se han sido complicados. La característica del hidrocele es que siempre va a ser anecoico. Cuando hablamos de anecoico es que siempre va a ser negro. Entonces aquí tenemos a ese mismo paciente, se le hizo con el transductor convexo un corte y nosotros vemos el tamaño del hidrocele derecho, el tamaño del hidrocele izquierdo, y entonces comparativamente nos damos cuenta cómo existe una diferencia de tamaño entre ambos hidroceles. Vemos el testículo derecho y el testículo izquierdo en estos casos. Aquí está el derecho y aquí está el izquierdo. Y entonces este es el hidrocele izquierdo, que es bastante grande para tomando en cuenta la región, y este es el hidrocele derecho. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que cuando nosotros queremos obtener información en el paciente para regular nuestro diagnóstico, para dejar evidencia de que nuestro diagnóstico es exacto y correcto, nosotros podemos hacer uso de todas las herramientas posibles, de todos los transductores necesarios para poder obtener un mejor soporte de diagnóstico. Aquí tenemos otro hidrocele complicado. Vemos acá cómo este epidídimo está completamente hiperecogénico y calcificando sus bordes. Vemos los cambios de orquites del hidrocele severo, las microlitiasis en el lado contralateral. Y en este otro paciente vemos acá nuevamente otro hidrocele complicado. Miren cómo el epidídimo, la cabeza del epidídimo ha disminuido de tamaño. Aquí en el lado contralateral vemos el líquido, y en ambos testículos vemos los cambios crónicos y microlitiasis en ambos testículos. Aquí tenemos otro hidrocele, estos son hidroceles más pequeños, ¿verdad? Que usualmente se asocian a varicoceles, hidroceles pequeños. ¿Ven? Aquí vemos ya los cambios crónicos, pero estos son pacientes que van empezando, que han venido de proceso inflamatorio en proceso inflamatorio, y empiezan a elaborar el hidrocele y empiezan a manifestarse el dolor por el varicocele y por el hidrocele. De todos estos pacientes, usualmente de que yo he analizado en este grupo de estudio, que son alrededor de unos 200 pacientes, les puedo decir que no he encontrado un solo hidrocele que no tenga varicocele. Aquí tenemos otro hidrocele en donde vemos el testículo flotando. Este es el testículo con sus cambios inflamatorios crónicos y está flotando dentro de todo el líquido. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora, vamos a los varicoceles. El varicocele testicular es una dilatación de las venas del cordón espermático que drenan a los testículos. Lo más común es que sea unilateral, es decir, en un solo testículo. Sin embargo, también hay casos de varicocele bilateral en los que están afectados tanto el testículo izquierdo como el derecho. Generalmente el varicocele no provoca síntomas graves, aunque puede causar dolor o ser motivo de infertilidad masculina. Por esta razón, cuando un paciente con varicocele desea tener hijos, es muy importante aplicar el tratamiento adecuado. En los casos más graves, puede ser necesario realizar una cirugía para curar el varicocele y reducir sus consecuencias sobre la infertilidad masculina. El varicocele se presenta en el 15% de los varones sin problemas reproductivos, en el 35% de los hombres que presentan infertilidad primaria y en el 81% de los que padecen infertilidad secundaria. En los pacientes que yo he analizado, y que muchas de las fotos que tengo acá son de este tipo de alrededor de estos dos pacientes, de esos 200 pacientes que he revisado, los varicoceles son bilaterales en la gran mayoría. Es muy raro encontrar en este tipo de pacientes un varicocele unilateral. En la mayor parte de los casos, aproximadamente el 87% afecta al testículo izquierdo, y en un 7% es bilateral, y únicamente un 3% de los casos se produce únicamente en el lado derecho. Obviamente, lo que yo voy a manejar con la estadística es de estos casos de los que yo he estado viendo, creo que va a ser muy diferente este porcentaje.
La causa principal por la que ocurre la dilatación de las venas es la alteración de la circulación sanguínea de las venas testiculares. La acumulación de sangre en estas venas debido al reflujo de la sangre desde la vena renal al testículo ocasiona la hinchazón de las mismas, lo cual afecta a su vez la función testicular. Entonces, ¿en qué se va a traducir? En dolor. Y ese dolor es provocado por el agranamiento de las venas del escroto, ¿verdad? Y entonces aquí en esta notamos la diferencia entre un plexo pampiniforme normal y un plexo pampiniforme con varicocele, o sea, con varices. ¿Y esto qué va a provocar al final de cuentas? Pues un menor recuento de espermas. Entonces vemos la misma imagen de un plexo pampiniforme normal y un plexo pampaniforme alterado. En este caso aquí nosotros tenemos un plexo pampaniforme alterado. Hay pacientes que ya ni necesitan, solo con la respiración incrementan el tamaño de las venas. Y hay pacientes que sí necesitan uno y cómo cuesta agarrarles, como este caso, agarrarles la dilatación de las venas, ¿va? Y que, o como este caso, miren aquí vemos la secuencia de la integración de todas las venas, ¿va? Entre el líquido que se va y que se acerca en el plexo pampaniforme venoso y vemos nosotros cómo se ve un varicocele. Aquí tenemos un paciente cómo se ve las venas dilatadas sin contraste y aquí con el contraste del Doppler color vemos cómo se dilata. Aquí tenemos unas que apenas se ven delgaditas, ustedes ven, y cuando nosotros aplicamos la maniobra de Valsalva se incrementan. Y eso es diagnóstico de varicocele. Aquí nosotros vemos otra vez la dilatación venosa y solo con ver esto, que ya no es aquel plexo pampiniforme, aquel plexo venoso bonito, sino ya es un plexo deformado, ya sabemos que va a tener varicocele. Pero ¿qué es lo que necesitamos ver? Es qué tan intenso es para poder categorizarlo y que eso le dé un pronóstico al médico urólogo. Entonces aquí por lo menos miren cómo está y miren acá cómo se ensanchó en todas estas. Miren en esta otra cómo está, aquí ya están dilatadas estas, pero miren cuánto se dilató acá. Entonces, eso, al hacer la maniobra afuera nos dice la intensidad del varicocele, sin color. Aunque hagamos maniobra de Valsalva o no hagamos maniobra de Valsalva, vamos a ver venas dilatadas. El problema son que si nosotros tenemos eh, plexos venosos de apariencia normal y hacer la maniobra de Valsalva se incrementa el tamaño, son diagnósticos de varicocele. Y muchas veces cuando no vemos las venas dilatadas y si no hacemos la maniobra de Valsalva, entonces nosotros no vamos a diagnosticar esos hidroceles y se nos van a pasar por alto. Aquí tenemos otro plexo venoso completamente deformado y miren cómo se deforma en este lado. Aquí tenemos otro que aquí, miren, estos vasos están normales, pero miren estos están anormales y este de aquí abajo está normal. Cuando nosotros le hacemos la maniobra basal, miren cómo se incrementan. Aquí tenemos otro caso, aquí vemos dilatación normales y dilatados y vemos cómo se incrementa la maniobra de Valsalva. Acá solo hay áreas segmentarias de dilatación y de ahí esta parte se ve normal, pero cuando hacemos la maniobra de Valsalva, miren, se incrementa. Eso es diagnóstico de varicocele. Dependiendo de la medida, lo van a categorizar. Entonces aquí tenemos otro plexo venoso donde vemos dilatación de algunas áreas y otras normales. Y cuando hacemos la maniobra de Valsalva, se incrementa. Aquí vemos como que todo estuviera normal, solo esta parte está dilatadita. Cuando hacemos la maniobra de Valsalva, miren, nos aparece dilatado por todos lados, inclusive hasta aquí abajo nos parece uno de ganancia. Bueno, vamos a hablar de espermatocele ahora. El espermatocele es una retención quística de un tubo de la red de testis, de la cabeza del epidídimo y en general de los tubos del epidídimo y de los conductos deferentes en distendido y con un fluido lechoso seminal que contiene espermatozoos. Los espermatoceles son la más común condición quística encontrada dentro del escroto. Varía en el tamaño desde varios milímetros a muchos centímetros. El espermatocele generalmente no duele. Sin embargo, algunos hombres pueden experimentar molestias en espermatoceles grandes. Las causas. Un espermatocele puede originar un divertículo de los túbulos de la cabeza del epidídimo. La formación de esperma gradualmente irá causando que el divertículo incremente su tamaño, causando un espermatocele. Se debe a la continuidad entre el epidídimo y la túnica. Por eso el esperma se produce por la pérdida de la continuidad entre el epidídimo y la túnica vaginales. Pueden también ser resultado de una epididimitis o de un trauma físico. El cicatrizado de alguna forma del epididio puede causar que se comience a obstruir y a poderse formar un espermatocele. El diagnóstico es un espermatocele puede ser descubierto como masas incidentales escrotales halladas
en un examen físico por el médico. ¿Por qué cuesta encontrarlos? Porque en realidad son muy pocos los que molestan. La mayoría son asintomáticos. También pueden descubrirse por autoinfección del escroto y de los testículos. Hallado indoloramente la masa quística en la cabeza del epidídimo con el diafanoscopio, o sea, la transiluminiscencia, se ve claramente la diferenciación del testículo y que es lo cual es realmente puede ser suficiente y hacer diagnóstico. Si existe incerteza, la ultrasonografía del escroto puede confirmar si es espermatocele. Aquí nosotros tenemos un testículo normal con un espermatocele mayorcito y de hecho ya existe un poquito de hidrocele aquí alrededor de esto. Pero aquí en la mano de este cirujano ya nosotros vemos la resección de estos quistes del epididimo que fueron espermatoceles. Como los pueden ver, son de distinto tamaño y son quistes típicos, ¿va? Con muy buena irrigación, como ustedes pueden ver en esta diapositiva de la mano del cirujano. Entonces, este es un espermatocele y es una imagen repetida de la anterior, pero aquí tenemos otros espermatoceles. Mire, tenemos en este otro paciente nosotros tenemos una epididimitis crónica calcificante y los espermatoceles, tenemos espermatoceles de distintos tamaños. Hay pacientes que uno ya no sabe qué decirles porque si uno empieza a contar todos los quistes pequeños van a tener como unos 8 o 12 quistes en una zona tan pequeña, ¿verdad? Que cuando esos quistes se unan van a ser un gran espermatocele. Aquí tenemos un epidídimo derecho, vemos el epidídimo es este y este es el quiste del epidídimo espermatocele. Aquí tenemos el epidídimo izquierdo, aquí está el testículo, el epidídimo izquierdo, vemos la cabeza del epidídimo acá y vemos la base del epidídimo llena de pequeños espermatoceles. Aquí tenemos un epidídimo izquierdo con unos pequeños espermatoceles y una zona calcificada y aquí tenemos el epidídimo, ¿verdad? Y tenemos un espermatocele que está sobresaliendo por el borde del epidídimo y esto es un hidrocele complicado complejo. Aquí tenemos un epidídimo derecho que tiene un espermatocele central y otro pequeño periférico. Y aquí tenemos un epidídimo que tiene, el epidídimo es esto, que tiene este espermatocele grande. Este es uno de nuestros pacientes, en el epidídimo derecho. Aquí tomamos todo el testículo. Este paciente tenía antecedentes de procesos inflamatorios crónicos de los testículos pues, sin explicación, porque cuando uno conversa con los pacientes, todos son santos católicos y apostólicos. Entonces, aquí vemos nosotros este gran espermatocele, ¿verdad? Vemos que casi ocupa toda la extensión de la cabeza del epidídimo. Y aquí vemos nosotros el testículo que ya está pequeño, ¿verdad? Con sus microcalcificaciones y sus áreas hiper e hipoecogénicas. Y obviamente su hidrocelia alrededor. Aquí tenemos nosotros varios casos de espermatoceles. Y entonces resulta de que entonces viene el espermatocele versus el quiste del epidídimo. ¿Es quiste o es espermatocele? Son exactamente los mismos en iguales. Y a la conclusión científica que se ha llegado es que un espermatocele del epidídimo es un sinónimo de quiste del epidídimo. Si yo describo que en el epidídimo encontré 2, 3, 4 quistes, son 2, 3, 4 espermatoceles. Y si describo que encontré 2, 3, 4 espermatoceles, quiere decir que fueron 2, 3, 4 quistes en el epidídimo, hablando únicamente del epidídimo. Cuando hablamos de quistes del testículo, ahí hablamos de cosas diferentes, eso sí se van aparte. Entonces vamos a hablar de quiste testicular. El quiste testicular es algo, es una entidad, ¿va? Que puede ser simples o puede ser complejos y generalmente se encuentran en ecografía de forma incidental entre un 8 y un 10% de la población. Son más comunes en personas mayores de 40 años y su tamaño puede variar entre 2 milímetros y 2 centímetros. Son usualmente solitarios, aunque puedan ser múltiples. Se localizan con mayor frecuencia adyacente al mediastino testicular y pueden estar asociados a un espermatocele, lo que sugiere una obstrucción postraumática o postinflamatoria del sistema tubular testicular como posible etiología. Aquí nosotros vemos en este caso cómo aquí está el testículo, aquí están los quistes del testículo y cómo los están extirpando. Para los urólogos que se dedican a esto es un procedimiento quirúrgico suave, sencillo, y la mayoría no necesitan tratamiento si no generan molestias. Necesitan tratamiento los que generan molestias y que en un momento dado crecen mucho que pueden llegar a generar esterilidad. Entonces aquí ecográficamente tienen una pared delgada y fina o imperceptible, con centro anecogénico y refuerzo acústico posterior.
puede ser simples o complejos, como había mencionado. Entonces aquí tenemos nosotros un quiste simple, está el testículo, ya presenta cambios inflamatorios crónicos testiculares, y aquí nosotros vemos un quiste complejo que al hacer el análisis histológico resultó ser un quiste epidermoide, y vemos los cambios crónicos testiculares. Aquí tenemos una displasia quística. Ecográficamente se tiene una pared delgada y fina y persistente, un centro anecoico y refuerzo acústico, pero hay unos que no lo tienen, ¿verdad? Entonces pueden ser simples o complejos, pero hay quienes no tienen, como por lo menos la displasia quística, un paciente de 10 años. Esto es más, las displasias quísticas son en pacientes pediátricos. Entre más pequeño, lo más probable que se dé. El testículo es pequeño, vemos cómo el testículo se ha puesto tan pequeñito, de aspecto ovalado, lesiones múltiples hipergénicas puntiformes dentro de lo que es el testículo, y no evidencia ecográficamente el involucramiento renal, porque usualmente las displasias quísticas testiculares van asociadas a displasias renales. Pero cuando nosotros hacemos un análisis del líquido, vemos que el líquido tiene un montón de detritos, quiere decir que han habido procesos inflamatorios. Aquí nosotros vemos una ectasia tubular de la red de testis o red de testis en un paciente de 65 años, lesiones microquísticas completas que comprometen el mediastino testicular. Entonces, estos usualmente se producen alrededor del mediastino testicular, pero en la mayoría de estas redes se ubica por debajo del epidídimo en el testículo. Aquí tenemos otro, aquí está, si hubiéramos seguido la imagen, aquí hubiéramos visto el epidídimo, aquí vemos este quiste y vemos la red. Entonces, una ectasia tubular de la red de testis, lesiones microquísticas confluentes que comprometen el mediastino testicular en un paciente de 65 años, pero además de eso ya ha formado un quiste de esta nivel. Vamos a hablar de la microlitiasis testicular. Condición generalmente diagnosticada por ecografía de manera incidental, se cree que es el resultado de la calcificación de cuerpos amiláceos que se encuentran en la luz de los testículos seminíferos, cada una compuesta de un centro calcificado rodeado de varias capas que contienen organelas, vesículas y fibras de colágeno. Estas calcificaciones pueden encontrarse en personas normales o en personas criptorquídicas, también como parte del síndrome de Klinefelter, en el pseudohermafroditismo masculino, la microlitiasis pulmonar y las neoplasias testiculares, aunque en la mayoría de los casos no se encuentre ningún factor asociado. La microlitiasis testicular clásica se define como 5 o más calcificaciones vistas por ecografía en por lo menos una imagen del testículo. Cuando hay menos de 5, todas las imágenes se denomina microlitiasis testicular limitada, pero cuando ya es más de esto, ya es una microlitiasis testicular generalizada. Ecográficamente se ven múltiples focos hiperecogénicos sin sombra acústica posterior de menos de 2 milímetros de diámetro, que comprometen el parénquima testicular y ocasionalmente muestran un aspecto en cola de cometa. Entonces aquí tenemos nosotros el, el, los microcálculos. Vemos que la irrigación en el testículo está normal. Aquí vemos una irrigación testicular ligeramente incrementada por un proceso inflamatorio testicular. Vemos que hay un hidrocel y vemos los microcálculos acá. Vemos microcálculos. Aquí en este sin color ya vemos más microcálculos. 1, 2, 3, 4, 5 microcálculos, 6, 7. Tiene más microcálculos. Entonces, diagnóstico microlitiasis testicular. Aquí vemos un testículo derecho con microlitesis testicular múltiple. Este es un corte donde se logró sacar el testículo de toda su dimensión y extensión. Este es otro donde se logró sacar parcialmente que era más grande, pero ustedes ven la cantidad de cálculos que tiene. Y aquí, de hecho, ya son hasta, hasta calcificaciones testiculares, no microlitesis. Entonces vamos a hablar de hernia inguinal. La hernia inguinal es una afección muy común, siendo la más frecuente de todas las hernias abdominales, representando aproximadamente el 75% de las mismas. Toda hernia diagnosticada debe ser operada por el peligro de sufrir alguna complicación. Por lo general, el diagnóstico de la hernia inguinal es fácil de realizar y se basa fundamentalmente en el examen físico. Sin embargo, en un número de pacientes, su diagnóstico clínico no es claro, especialmente en aquellos pacientes que solo presentan dolor crónico o molestias poco precisas en esta zona, sin que se encuentren elementos al examen físico que justifiquen estos síntomas, los cuales son comunes en otras patologías de dicha región. Por esto se hace necesario establecer un diagnóstico de certeza para definir la conducta a seguir. Pese a que los primeros usos del ultrasonido en la rama de la medicina datan del año 1942 en la detección de tumores cerebrales,
Es desde comienzos de la década de los 90 que se empieza para el diagnóstico de la hernia inguinal. Existen muy pocas referencias en la literatura norteamericana acerca del uso de su uso para el estudio de la región inguinal, no siendo así en las referencias europeas. Sin embargo, son numerosos los trabajos que han demostrado su efectividad en el diagnóstico de esta patología en Europa y Latinoamérica. Cuba no está defendiendo el uso del ultrasonido para evaluar dicha región, especialmente entre los cirujanos que no reparan en este medio como un elemento que aporta una gran información sobre la anatomía de esta zona y lo que hay es muy poco. Las distintas investigaciones reportan altos índices de sensibilidad y especificidad, de tal manera que ahora cualquier hernia inguinal directa debe ser evaluada por ultrasonido para detectar el anillo de donde sale la hernia y ver el tamaño del saco. Aquí este es un caso, uno de los últimos que vi de este tipo de pacientes. Nos vemos aquí, estábamos evaluando los plexos venosos, entonces vemos los plexos venosos dilatados, ¿va? Aquí, si ustedes se dan cuenta, el plexo venoso izquierdo no tiene nada debajo, pero el plexo venoso derecho ya nos demuestra que aquí hay tejido abajo, ¿verdad? Que hay tejido de epiploma. Entonces, cuando vimos esto, pues entonces le realizamos, nos enfocamos en analizar el área y nosotros vemos cómo está aquí. Vamos, les voy a dar el seguimiento. Aquí viene el saco escrotal, da la vuelta acá, sigue hasta acá, viene acá y aquí y llega al inicio donde está. Este es el cuello de la hernia, este es el anillo por donde protruye la hernia. Usualmente el cirujano se le mide para que él tenga una idea. Aquí se le midió y se dan cuenta es bastante pequeño, este midió alrededor de 1 centímetro y el saco se mide desde el anillo hasta donde llega la hernia, un aproximado, a veces no, los equipos no alcanzan para poder medir toda su extensión, y entonces eso ya le establece a ellos la longitud de hernia y el anillo tan pequeño. Esta era una hernia, si ustedes se dan cuenta, por ser el anillo herniano tan pequeño, una hernia parcialmente estrangulada, porque la maniobra de la salva reducía un poquito, pero no se quitaba. Seguía, se regresaba un poquito y se quedaba por aquí, digamos, ¿verdad? Pero cuando uno le decía que hiciera el esfuerzo de la basada, entonces se venía, se iba por ahí, había veces que pasaba hasta más allá de lo que nosotros podríamos percibir con el equipo. Esta es otra hernia, nosotros aquí estamos viendo los bordes, ¿verdad? De la, mm, del peritoneo, y aquí vemos cómo la hernia sale. ¿Verdad? Aquí en esta otra nosotros vemos cómo viene el asa intestinal, ¿va? Aquí está el borde de la pared peritoneal y nosotros ya vemos que esta de acá es la hernia. Vista en foto a veces cuesta un poquito. La verdad que lo más impresionante desde el punto de vista de docente y académico de ver esto es cuando uno lo ve en fisiología viva, cuando le hace la maniobra de basarlo al paciente y uno ve cómo protruye el tejido y sale. Y entonces uno se va siguiendo eso para ver en las que no están estrangular, para ver dónde sale, lo demás, para ver verdaderamente cuál es el anillo y poder establecer pronóstico, porque en una hernia entre más chiquito es el anillo, es peor pronóstico para un estrangulamiento o un encarcelamiento. Entre más grande es el anillo, pues no hay problema, pues es menos el chance de ese tipo de complicación. Entonces aquí vemos nosotros otra hernia, vemos que viene acá, fluye para acá, acá, y estos son los bordes del peritoneo. Esta sí no es mía. Esta es pre-basalva, miren el tamañito, y post-basalva, miren cómo sale. Entonces vamos a hablar de absceso testicular. El absceso usualmente se presenta como complicación de una orquitis, otras causas influyen como el trauma, el infarto o tumores infectados. Los agentes etiológicos más comunes son las parotiditis, procesos virales, fiebre tifoidea, sinusitis, osteomielitis, apendicitis, entre otras. El E. coli y otras bacterias en anaerobiosis, pues también nos pueden dar los abscesos y son los que nos conducen al famoso síndrome que todos conocemos y que produce la acumulación de gas a ese nivel, ¿verdad? Y que usualmente el paciente pierde sus testículos o un mínimo uno de sus testículos. Ecográficamente se presenta como una masa de paredes irregulares con ecos de bajo nivel en su interior, generalmente avascular, pero con hiperemia periférica. Existe una apariencia típica en la que hay una ruptura de la arquitectura con esquiaciones hiperecogénicas que separan los espacios hipoecogénicos. Se cree que estos presentan tapiques fibrosos que separan el parénquima testicular del necrótico. Entonces nosotros aquí vemos cómo la imagen
de incolor persiste, cómo la ecogenicidad del testículo está deformada, pero sobre todo que persiste lo que es la dilatación al doble color de la circulación venosa y arterial. Entonces aquí nosotros tenemos un paciente de 92 años diabético, un mes de tratamiento, el diagnóstico, orquiepidemitis viral que no mejora con el tratamiento de antibióticos. El testículo derecho se expresa hiperecogénico atenuado con incremento del epidídimo vascularización y de la vascularización en relación con la periodontitis más hidrocele. El testículo izquierdo se identifica una masa de 4 a 3 centímetros hipoecogénica con áreas quísticas en su interior, más detritus móviles en el interior, algo en relación a un posible piocele. O sea, entonces nosotros aquí vemos las zonas descritas, vemos las áreas hipoecogénicas del proceso inflamatorio infeccioso de los testículos. En el lado derecho nosotros vemos cómo está, hay hidrocele, aquí también hay un poquito de hidrocele. Vemos que el testículo está más conservado, pero también ya está participando en el proceso inflamatorio, pero obviamente no está como el del lado izquierdo. Este es el paciente que se identificó con otro, también 68 años de diabetes, en el lado izquierdo con una masa de tamaños similares, pero te vienen estas otras, ¿verdad? Y tiene estas otras acá y estas otras acá, y la hipogenicidad externa. Estos son abscesos testiculares. Este es otro paciente que nosotros vemos como en el testículo izquierdo hiperecogénico con engrosamiento del epidídimo, que sería incremento de la vascularización en relación a la orquiepidemitis. Entonces, toda la circulación está aumentada. Hay pequeña cantidad de líquido libre entre los septos testiculares y alrededor, ¿verdad? Pero también hay engrosamiento de las cubiertas escrotales. Pero alrededor de todo esto, en los tejidos blandos, se ha acumulado esta gran cantidad de líquido, de tejido, que es otro absceso sobre las pequeñas áreas de microabscesos que se vienen de esta orquitis que está aquí. Entonces tiene el absceso, la orquiepidemitis, el hidrocele, la orquitis, más la dilatación de la circulación. Y la cabeza del epididimo, si ustedes se acuerdan cómo hemos visto los epidimos de epidimitis crónica, esta está completamente deformada, está en un proceso de destrucción. Aquí en vemos un similar también, se identifica otra gran cantidad de líquido extratesticular, el hidrocele. Vemos cómo nuevamente el epididimo está completamente deformado. Y aquí como cosa rara, pues el testículo no está tan enfermo, está muy poco. Entonces, vamos a hablar de torsión testicular. Entonces, la torsión testicular, existen varias causas de dolor escrotal agudo. La torsión testicular es más frecuente en adolescentes, es una verdadera urgencia quirúrgica dado a que su reparación en las primeras 6 horas tiene unas posibilidades de reducción sin secuelas de un 10 a un 100, de un 80 al 100% de casos y desciende hasta un 20% después de las 12 horas. Los hallazgos ecográficos en las primeras 6 horas de la ecogenicidad del testículo pueden ser normales. Entonces, si nosotros tenemos sospecha de una torsión testicular y encontramos un ultrasonido normal, no quiere decir que no pueda ser. Hay que hacerle después de las 6 horas otro ultrasonido para si han existido cambios ya en relación a lo que nosotros vimos en la evaluación inicial. Puede existir aumento del tamaño del testículo o epididimo con disminución de la ecogenicidad. También puede haber hidrocele, hematocele o engrosamiento de la pared costal y masa extratesticular que corresponde al cordón espermático torsionado. El Doppler color es la técnica más específica y de hecho es la técnica diagnóstica. Siempre hay que valorar el testículo contralateral. El hallazgo más común es la ausencia de flujo. En las fases subagudas puede haber aumento del flujo peritesticular. La valoración puede ser intratesticular. La túnica albúgina se adhiere a la superficie y a la hiperemia reactiva que puede confundir con el flujo de las arterias capsulares. Entonces aquí nosotros tenemos un paciente de 18 años. Lo que ustedes leen acá, él consultó por dolor de testículo de 24 horas de evolución, o sea, él ya había pasado sus 12 horas, sus 6 horas de no tener problema y ya había pasado las 12 horas, más complicación. Testículo derecho aumentado de tamaño, ecogenicidad heterogénea y ausencia de flujo Doppler adecuado. Mil. Es muy poquito lo que tiene, y si ustedes ven con el contralateral de tamaño normal y con un flujo Doppler adecuado. Las cubiertas escrotales, que serían estas, están engrosadas, ¿va? Y los hallazgos indican torsión testicular. Entonces, siempre que ustedes encuentren un testículo avascular
Y no puede, porque si no hay una buena circulación en el testículo, seguro el plexo venoso no lo van a ver porque está torsionado. Entonces, ese es un diagnóstico, ausencia de circulación en el testículo afectado, y aumento de tamaño y edema de las áreas peritesticulares. A veces puede haber un poco de hidrocelia que se haya formado en una forma aguda, es diagnóstico de una torsión testicular asociado a dolor agudo. Este es un paciente de 8 años que consulta por dolor en el testículo derecho de 6 horas de evolución. El testículo derecho ha aumentado de tamaño con ecogenicidad heterogénea y ausencia de flujo en el estudio Doppler. El testículo contralateral con flujo vascular aumentado. Entonces vemos que acá no hay flujo Doppler y aquí sí hay incremento del flujo porque este testículo quiere compensar lo que el otro no está haciendo. Aquí vemos nuevamente paciente de 14 años con testículo derecho vascular, miren, nada de circulación. Ustedes ven aquí todo el cuadro del Doppler y no hay circulación. Este es un paciente de 24 años. Vean ustedes acá, dice testículo izquierdo vascular, ecogenicidad heterogénea atenuada y con ausencia de flujo Doppler color. Entonces este es su testículo derecho, este es su testículo izquierdo. Miren, apenas ahí no hay nada en relación a cómo se ve este, no es como se ve este. Entonces, la cabeza del epididio también se encuentra engrosada y con ecogenicidad alterada en la torsión testicular. La ausencia de flujo nos permite distinguir la torsión del cordón espermático de una orquiepididimitis. Entonces, si, digamos, si hay ausencia de flujo, encontramos esto y aquí creemos que hay una epididimitis, acá también, sí, claro, hay un proceso inflamatorio, pero es por una torsión testicular. Entonces, no hay una circulación adecuada de flujo arterial y venoso hacia estas estructuras. Si al contrario el líquido se detiene, la estructura se agranda en tamaño y las paredes peritesticulares se incrementan en volumen. Al irse incrementando en volumen, hay una circulación adecuada dentro de la bolsa escrotal del líquido que normalmente se produce ahí y entonces ya se va a producir un hidrocele también de configuración aguda. Testículo izquierdo presenta un tamaño que tiene flujos normales, ¿verdad? Y el paciente fue intervenido, entonces este es el testículo izquierdo. Este es el testículo izquierdo y aquí un segmento del testículo afectado que no presenta absolutamente nada de flujo. Ese paciente pues ya no tuvo salvación y perdió su testículo. Este es un paciente de 25 años con masa en el testículo izquierdo, antecedente de orquiepididimitis tratado hace un año aproximadamente, ultrasonido extratesticular por debajo de la pared escrotal. Hay una imagen hiperecogénica lineal con sombra posterior de 4 milímetros que no se moviliza durante la exploración, que se corresponde a un apéndice testicular calcificado. El testículo es de tamaño y cogenicidad normal y este paciente fue dado de alta sin ningún problema en este hospital. Entonces nosotros aquí vemos el apéndice calcificado, que fue causa de dolor antes y ahora era causa de molestia y dolor leve. Esto no tiene ninguna, en realidad por esto no se hace ningún tipo de cirugía y el paciente egresó. Como les digo, cuando hablamos de apéndices testiculares, creo que esa tendría que ser otra plática. El hematocele es un ultrasonido testicular que se realiza en los pacientes usualmente asociado a traumatismos. Una patada en los testículos, ya sea en forma accidental o intencional, es una de las experiencias más dolorosas por las que puede pasar un hombre. Aún así, desde el punto de vista de la medicina de la reproducción, existe poco riesgo de que puedan verse gravemente afectada la producción y la calidad de los espermatozoides. Sin embargo, es posible que aparezcan consecuencias de mayor gravedad tras sufrir un golpe testicular, como pueden ser la torsión del testículo, la ruptura del testículo, la epidimitis, etc. Sin embargo, actualmente se da mucho en pacientes adultos por accidentes de moto, por montar caballos, por accidentes de criminalidad y otras causas. Pese a ello, el porcentaje de infertilidad masculina producido por esta causa es muy bajo y por lo tanto poco probable en la población. Las causas de un golpe testicular, pues, es a realizar deportes de alto riesgo como el esquí, las artes marciales, accidentes, heridas en los testículos clasificados de penetrantes y golpes contundentes en los testículos. Y yo le agregaría aquí golpes crónicos persistentes provocados por el tanque del combustible de las motos en todos los que conducen motos ya como una forma rutinaria a diario. Vieran ustedes cómo vemos ahí en la clínica, o sea, actualmente un montón de pacientes que llegan a hacer su ultrasonido testicular con su casco, ¿verdad? De todas las edades, jóvenes, de mediana edad y de la tercera edad. Entonces, los hematomas hay que evaluarlos, pueden ser de la pared, como el caso de este, es un hematoma de congenicidad mixta, es un hematoma que ya habían pasado algunos días, porque cuando es de congenicidad aguda lo vamos a ver
anecoico o hipoecogénico, pero en este caso ya tenemos una alternancia en la ecogenicidad, lo que nos dice que ya es un hematoma subagudo. Este es un trauma tras un encuentro sentimental. Aquí tenemos un paciente de 78 años, una semana de post-op de una hernia inguinoescrotal. Y el paciente consulta con este gran hematoma extratesticular que vemos que no acciona al color, que no tiene tejido, pero sí el testículo contralateral sí está con una acción adecuada al color. Y aquí vemos un hidrocele post cirugía. Se aprecia colección de gran tamaño de distintas psicogenías en relación al hematocele en distintos estudios coagulativos. ¿Por qué en distintas etapas o fases coagulativas? Porque vemos distintos tonos de... Este ya es un oso agudo y vemos distintos tonos de ecogenicidad en la escala de grises. Otro caso similar, ¿va? Paciente de 36 años, vemos el engrosamiento de la pared, vemos nuevamente área líquida y área sólida del hematoma. Entonces hablemos de cáncer testicular solo para cerrar esto. El ultrasonido del paciente adulto, pues el cáncer es algo también muy frecuente. El cáncer del testículo es el tumor más usual de los hombres entre los 15 y los 40 años, aunque su tasa de mortalidad ha descendido hasta ser menor del 1% en España y en otros países, su diagnóstico tardío o temprano sigue siendo de alta mortalidad. El hecho de afectar a varones de edad reproductiva hace que el cáncer de un testículo sea algo muy serio para aquellas parejas que desean tener hijos. El cáncer testicular y especialmente los tratamientos para erradicar la quimioterapia y la radioterapia afectan gravemente la fertilidad masculina. El cáncer testicular, el pronóstico y tratamiento del cáncer testicular depende básicamente del tipo de tumor. Más del 90% de los cánceres testiculares se generan en las células germinales, específicamente donde tiene lugar la espermatogénesis o producción de espermatozoides. Por esta razón, estos tumores también son denominados tumores de las células germinales, que a su vez se diferencian en los siguientes tipos, en seminomas y en no seminomas. Los seminomas representan el 40% de los tumores testiculares aproximadamente. Este tipo de tumores se caracteriza por presentar un crecimiento lento y no suelen propagarse a otras partes del cuerpo de inmediato. Un marcador tumoral de este tipo de cáncer es la gonadotropina coriónica, la cual suele encontrarse elevada y se utiliza para diagnosticar el cáncer testicular. Además, los seminomas se clasifican en dos tipos. Seminoma clásico, que es el más común y suele afectar a los hombres entre los 25 y 45 años, y el seminoma espermatocítico, que es muy poco común y representa en edades más avanzadas alrededor de los 65 años. Entonces, el no seminoma son los tumores no seminomas, representan el 60% de los tumores testiculares y suelen aparecer a edades más tempranas, entre los 15 y los 35 años. Estos tumores se desarrollan más rápidamente y por lo tanto son más graves respecto a los tumores seminomas. Los subtipos principales de tumores geminales no seminomas son los siguientes. El carcinoma embrionario es el más frecuente y muy agresivo, pues el tumor suele propagarse a otros órganos rápidamente. Los marcadores tumorales de este tipo de cáncer son la gonadotropina coriónica y la alfa-fetoproteína. ¿Por qué la alfa-fetoproteína? Pues porque dan metástasis rápido a hígado y también existen células primarias de este tipo en este tipo de carcinoma. El carcinoma del saco vitelino es la forma más común en niños y jóvenes y tiene grandes posibilidades de curación. Sin embargo, en edades más adultas suelen ser más complicados. El marcador tumoral principal también es la alfa-fetoproteína. El coriocarcinoma es el tumor muy poco habitual que afecta a varones adultos. Crece muy rápidamente y puede propagarse a otras partes del cuerpo. El marcador tumoral es la gonadotropina coriónica. El teratoma son tumores que presentan células de las tres capas embrionarias, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, y suelen aparecer como parte de tumores de células germinales mixtas y no aumentan los niveles de gonadotropina ni de alfa-fetoproteína. Entonces encontramos una lesión que tiene sintomatología de esto y todo, y que nos orienta a un tipo de cáncer testicular, pero los marcadores están negativos, entonces lo más probable es que se trate de un teratoma. Porque si tienen son más calcificaciones. Entonces aquí tenemos un paciente de 35 años y que incrementado en el hemisferio izquierdo de hace 6 meses, poco doloroso, el testículo izquierdo aumentado de tamaño, heterogéneo, septos y calcificaciones, y el testículo derecho es de características, no, características se diagnostica seminoma.
Aquí vemos las características normales de la ecogenicidad de este testículo y en este otro vemos aquí los canalículos de separación de la red de testis. Vemos cómo es completamente heterogéneo y lobulado e hiperecogénico, más calcificaciones, más microcalcificaciones en el testículo afectado. El testículo izquierdo aquí en este caso está aumentado de tamaño con ecogenicidad heterogénea, septos y calcificaciones en su interior. En el estudio de extensión resultó negativo. El paciente detenido mediante una orquiectomía total con resultado anatomopatológico de otro seminoma. Si ustedes se dan cuenta, la imagen es muy similar al del paciente del anterior. Aquí tenemos nosotros un paciente de 24 años con esta imagen. Ustedes ven que es una imagen tortuosa, irregular, deformativa, expansiva, de ecogenicidad mixta, con zonas sólidas hiper e hipoecogénicas, con zonas líquidas anecoicas y que en el interior presentan vegetaciones flotantes, todas las características de una masa de malignidad. Este es un paciente de 24 años, perdón, más dolor que presentaba dolor ocasional. En el ultrasonido testicular se le diagnostica un tumor testicular multiquístico heterogéneo y deformativo. Y el diagnóstico fue que era un tumor mixto, era un seminoma más un teratocarcinoma. Entonces el paciente dice, poco dolor, un tumor testicular multiquístico y también se diagnostica un teratocarcinoma. Este sí no tenía seminoma, este solo tenía un teratocarcinoma. Ustedes ven aquí la lesión multiquística, septada, de ecogenicidad múltiple e engrosamiento de las paredes vecinas. Entonces es muy sugestiva siempre este tipo de lesión de un teratocarcinoma o de un seminoma más un teratocarcinoma. Aquí tenemos otro paciente que es un coriocarcinoma, un consulto por molestias respiratorias, más masa testicular no dolorosa, tumor testicular multilobular. En el ultrasonido se encontraron múltiples zonas esféricas que son los que hacían la lobulación. Y cuando se le hace el corte histológico, pues ustedes ven como aquí se ve una lobulación bien definida que podría corresponder a una de estas, ¿verdad? Y las otras pues están en otra altura, pero ven que el testículo está completamente formado fuera de su anatomía normal. Entonces, el paciente 19 con masa no dolorosa, 2 meses de evolución. Vemos nosotros parte del testículo anual, veo una zona hipoecogénica, morfología esférica, contornos tortuosos irregulares, calcificaciones periféricas, microcalcificaciones centrales, ecogenicidad alternante, al Doppler incremento de la vascularización deformada, ensanchada, persistente. Entonces, a este paciente se le diagnosticó un seminoma, tanto por ultrasonido como por histología. Entonces, aquí termino esta parte. Traté de resumir mucho porque en realidad estos temas cada tema por sí es muy amplio porque tienen otra serie de variables que para discutirlas es bastante